personal, sufrirán presiones desde todo punto de vista a razón de actos ilícitos, por dejarse persuadir y o vender el silencio. La carencia económica y las necesidades hacen que participemos en estos actos. Se debe hacer sacrificio para lograr una posición o estabilidad y no ser abochornados en público por nuestra inmadurez. En el aspecto familiar, tenemos que Ifá aconseja a la familia mantener los valores y principios a través del tiempo. Sin importar las dificultades, la familia debe mantenerse. Ifá menciona un embarazo muy provechoso y de grandes beneficios. Se recomienda prestar atención al periodo de gestación y crecimiento de los infantes para que no se pierdan. Debemos cuidar y vigilar el entorno de los hijos, ya que pudieran ser presas de amistades negativas. También aconseja observar los artículos que los hijos, especialmente los adolescentes, introducen al hogar. Seguidamente, en el aspecto laboral, debemos cuidar el entorno de trabajo para evitar ser seducidos por proposiciones ilícitas. Ifá dice que hay situaciones de negocios que pudieran ser beneficiosas. Se recomienda la consulta a Orunmila antes de tomar cualquier decisión, ya que se tendrán muchas expectativas de cosas que realmente no serán provechosas. Este Odu dice que llegarán ascensos a razón de la capacidad y resistencia que tengamos en el trabajo. Ifá menciona que el descuido será la excusa por la que pudiéramos perder nuestro empleo. Espiritualmente, este Odu certifica que en la tierra de Ayebu las cosechas no crecían por la mala praxis de los Babalawo. Orunmila reprueba la práctica sin el conocimiento. Ifá no es un juego. Se debe estar consciente que al momento de consultar a Ifá se tiene que tener respeto por las deidades y el consultado. En el aspecto de salud, tenemos que cuidarnos de hipertensión, estrés, miedos irracionales, taquicardia, colesterol alto, hipoglicemia, inhibición del sistema nervioso, deficiencia en el sistema endocrino. Agradecidos con Orunmila y Olodumare por esta orientación, seguimos triunfando. Yo de Uruguay a Caracas.